¿Sabes cuántas veces aparecen las águilas en la Biblia? Pues aparecen unas 13 veces. Las águilas son animales con características fascinantes y tienen una presencia notable en las Escrituras. Pero primero aclaremos algunos mitos populares sobre ellas. Existe un mito que dice que las águilas se quitan el pico y las garras al llegar a los 40 años para rejuvenecer, pero te cuento que esto no es cierto. Durante muchos años se creyó que las águilas pasaban por un proceso de renovación doloroso y drástico para extender su vida. Sin embargo, las observaciones modernas han demostrado que esto es falso, ya que un águila que se quite el pico y las garras moriría de hambre. Lo que sí es cierto es que se renuevan su plumaje cada cierto tiempo, la mayoría al año, lo que les permite seguir volando con vigor. Aquí está la renovación. Un pasaje bíblico que hace referencia a la renovación de fuerzas como las águilas es Isaías 40:31, que dice: «Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Veamos otra característica. Las águilas aprovechan las corrientes de aire para hacer su vuelo más ligero. Un ejemplo de cómo nosotros también podemos confiar en la fuerza de nuestro Dios para superar nuestras dificultades. Las águilas hacen nidos en lugares inaccesibles. Las águilas construyen sus nidos en acantilados, cimas de árboles o lugares remotos. Estos nidos, llamados nidos de águila, son verdaderas obras maestras de ingeniería natural. Se dice que las águilas enseñan a volar a sus aguiluchos lanzándolos desde el nido y recogiéndolos antes de que caigan. Esto es cierto, y tienen un simbolismo espiritual profundo. Representa cómo Dios nos protege y nos cuida, pero también nos empuja a crecer y a salir de nuestra zona de confort cuando llega el momento adecuado. Deuteronomio 32, 11, 12 dice: «Como el águila que despierta su nido, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, así solo el Señor lo guió y no hubo con él Dios extraño». Otro mito es que estando en el nido, las águilas pinchan al aguilucho o lo dejan solo para que sobreviva. Los hijos deben madurar y las águilas lo saben. Deben dejarlos volar, hacerlos independientes. Sí es cierto este mito. ¿Cuántas lecciones para lo que hoy llamamos hipermodernidad? Ahora que vimos los mitos sobre ellas, pasemos a recordar algunos aspectos vitales acerca de las águilas y su simbolismo bíblico. Pero antes, si te está gustando este video, te invito a darle like, a suscribirte a mi canal Lecciones de Biblia y Ciencia y no olvides dejar un comentario o un emoji del animal que te gustaría que yo explorara en los futuros videos. Me encantaría saber tus ideas y sugerencias. Continuemos. Características de las águilas. Las águilas son 1. Majestuosas en los aires. Las águilas son las aves más poderosas, capaces de emprender el vuelo con una presa pesada sobre sus garras y detectarlas a gran distancia gracias a su aguda vista, tan así que por eso se les conoce como aves de presa. Existen más de 60 especies de águilas en todo el mundo, adaptándose a una variedad de hábitats desde bosques y montañas hasta praderas y desiertos. Su adaptabilidad y diversidad les permite prosperar en casi todos los continentes excepto en la Antártida. En promedio, las águilas pueden vivir 20 y 30 años en estado salvaje y algunas pueden vivir aún más tiempo en cautiverio. Estas aves son monógamas, de gran tamaño, con picos fuertes y afilados, robustas garras y una estructura maciza. Todas las águilas son depredadoras y carnívoras, armadas con varias herramientas letales para cazar. Son asesinas elegantes, ágiles, rápidas y muy silenciosas, capaces de matar sin que la víctima se dé cuenta del peligro. Job 39, 27, 29 dice: «Se remonta el águila por su mandato y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca». 2. Vista aguda. La vista de las águilas es superior a la nuestra. En agudeza visual nos supera por 4 a 8 veces gracias a una estructura ocular más profunda y con mayor densidad de células fotorreceptoras.
Las águilas tienen un campo de visión de 340 grados, el doble de los seres humanos. Esto les permite ver a su presa hasta 3 kilómetros de distancia y puede rotar sus cabezas hasta 270 grados para observar todo a su alrededor. Por su posición de poder y su mirada penetrante que todo lo cubre, se le relaciona en la Biblia con la altivez. En Jeremías 49:16 dice: tu arrogancia te engañó, la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de la peña, que tienes la altura del monte, aunque pongas tu nido tan alto como el águila, de allí te haré descender, dice Jehová. Aunque la visión siempre será indiscutiblemente una cualidad de un buen líder que desde lo alto ve todo el terreno, las oportunidades y las amenazas y así planear hacia la posición de altura. De este modo, cuando se lanza su vuelo firme y resuelto, le lleva a buenos objetivos. Un líder debe mirar con los ojos de Dios. Recordemos además que en Ezequiel los querubines y seres vivientes tenían en una de sus caras cara de águila, simbolizando la vigilancia y la capacidad de ver desde lo alto, aspectos cruciales de la simbología bíblica y la percepción divina. 3. Destreza cazadora. Las águilas son depredadores formidables, lanzándose en picada desde grandes alturas para atrapar a sus presas y pueden incluir peces, conejos, aves. Por eso también se le asocia con enemigos e incluso con lo inmundo, como ejércitos destructores. Además pueden, algunas de ellas, muy pocas la verdad, ser carroñeras, pero también se les declara como abominables para el consumo humano. Nada en la Biblia se incluye sin que tenga alguna razón. 4. Águilas como reinos poderosos. Ahora hablemos sobre este simbolismo en Ezequiel. Encontramos la parábola de las 2 águilas y la vid. En la primera águila se representa al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Lo muestra como un águila muy grande con alas largas y plumas de diversos colores. Esta águila toma el retoño del Líbano y simboliza la casa de Israel y de Judá y lo lleva a Babilonia. Y la segunda águila representa al faraón de Egipto. Estas parábolas nos enseñan sobre la infidelidad de Judá y su búsqueda de alianzas políticas en lugar de confiar en Dios. Esto nos recuerda la importancia de poner nuestra confianza en Dios en lugar de depender de las soluciones humanas. Éxodo 19:4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. En el caso bíblico, los egipcios eran muy poderosos, el imperio reinante, pero ante las más grandes amenazas, Dios se compara con el águila para mostrarnos que con toda su fuerza nos eleva por encima de las situaciones más adversas, llevándonos a las alturas de su presencia. 5. Las águilas también son mencionadas en contextos de juicio y advertencia. En Mateo 24:28 y Lucas 17:37 dice: donde esté el cadáver, allí se juntarán las águilas. Estas referencias subrayan la inevitabilidad del juicio y la presencia de testigos o señales que acompañan a los eventos significativos. Esto indica que así como las águilas se juntan donde hay cadáveres, de manera similar ciertos eventos traen atención y consecuencias de manera inevitable. Entonces, en resumen, el águila personifica la majestuosidad, la fuerza y la visión en la naturaleza. Su presencia en la Biblia también está cargada de significado espiritual y simbólico. Como dice Isaías 40:31, los que esperan en el Señor renovarán fuerzas como las águilas, recordándonos que en momentos de debilidad y dificultad podemos encontrar renovación y fortaleza en Dios. Gracias por acompañarme en este recorrido por el simbolismo de las águilas en la Biblia. Si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas? Hazlo ahora para no perderte nuestros próximos videos y hasta la próxima.